Bienvenidos a El Aula Abierta, el espacio donde la educación se convierte en conversación. Soy Jaume y hoy vamos a abrir las puertas de la enseñanza, la innovación y las experiencias que transforman nuestras aulas. ¡Empecemos! En primera persona, con Sira y Jorge de Prada. Muy buenas a todos, estamos aquí hoy con dos invitados, que son Jorge y Sira de Prada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Hola, encantado. buenas, Muy bien. encantados de estar aquí, la verdad, muy contentos. Para la gente que nos conozca, ¿quiénes sois? Pues bueno, yo soy Sira de Prada, soy maestra de educación infantil y estoy especializada en mediación escolar y resolución de conflictos, sobre todo pues en las etapas de infantil y de primaria. Y luego me dedico a la creación de contenido. Tengo una comunidad bajo el nombre de Aprendiendo con Sira que tiene muchos seguidores y a través de ella, pues bueno, comparto recursos para que las familias hagan con peques, manualidades, actividades, planes. Así que, pues eso, a eso me dedico. Muy bien, ¿y tú, Jorge? Pues yo soy Jorge de Prada, soy director de un instituto de educación secundaria aquí en España, en la provincia de León. Llevo ya 34 años dedicado a la enseñanza y bueno, desde hace unos 24 años empecé a trabajar el tema de la mediación escolar y me convertí pues un pequeño experto en esto, ¿no? Y a través de proyectos pues de mediación pues he ido extendiendo la mediación en muchos centros de España, de otros países, a través de un proyecto que se llama escuela de mediación.org. A través de ese hay un curso online que ha hecho muchísima gente por todo el mundo. Y bueno, pues y como colofón ya este año pues publiqué un último libro que se llama La senda de la mediación, que es con el que estamos trabajando ahora y que bueno, pues es en el que pues yo he puesto todo lo que sabía de esto, incluso casos de mediación resueltos y tal, para un poco extender este proyecto y esta idea de la mediación en las escuelas como una estrategia de resolución de conflictos, de aprendizaje, de enseñanza para los jóvenes y de prevención también del bullying y del acoso escolar, que es lo que trabajamos conjuntamente Sira y yo ahora mismo. ¿En qué consiste la mediación escolar? Pues bueno, la mediación es una estrategia que, aunque se usa muchas veces cuando ya han surgido los casos de acoso o de ciberbullying que encontramos actualmente, también nosotros, por ejemplo, le damos mucho valor a esa parte preventiva que tiene, a esa parte en la que formas a la comunidad en técnicas de mediación, de resolución pacífica de conflictos, y te sirve no cuando ya el caso ha surgido, sino que muchas veces ellos son los primeros que detectan y que son capaces de decirte que está ocurriendo esto y por tanto pones medidas Anticiparse. y puedes exactamente anticiparse y no llegar pues a esos casos de ciberacoso, de bullying que encontramos a día de hoy, que muchas veces ya no podemos engancharlos por ningún medio. Porque ya es tarde, ¿no? Claro. Sí, y Sí. lo más importante de la mediación escolar es que es una estrategia de mejora de la convivencia escolar que a través de la cual puedes formar a toda la comunidad educativa. Puedes formar a muchos alumnos, puedes formar a profesores y puedes formar a familias si quieres, ¿no? Y luego lo que consiste es en que haya un equipo de mediadores que están en el centro, que son visibles, que todo el mundo les conoce, que están en cartelería, etcétera, y que cuando hay un conflicto, pues unas personas voluntariamente, si quieren, se les ofrece la mediación. El conflicto tiene que ser siempre entre dos personas, la mediación es entre dos partes siempre, y entonces se les ofrece la mediación y si quieren voluntariamente eligen unos mediadores y se sientan en un procedimiento estructurado, formal, que tiene una serie de fases y que hay que formarse para ello, no cualquiera puede hacerlo. Y entonces, pues bueno, pues intentan llegar a una solución, a un acuerdo y por lo menos se escuchan, empatizan, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso a nivel educativo pues tiene un gran poder tanto en las partes que han hecho la mediación, que han decidido ir a solucionar eso de manera tranquila y hablando, como en los mediadores que se forman, como en la comunidad educativa que al final todo el mundo sabe que eso se ha solucionado de esa manera, aunque es totalmente confidencial, pero todo eso se va extendiendo y va creando una cultura de resolver las cosas de otra manera. ¿Nace desde una inquietud o de algún conflicto, por ejemplo, de un alumno y va evolucionando y escalando hasta ese punto? ¿O cómo es ese proceso?
La mediación sí surge cuando ha habido un conflicto entre dos alumnos o incluso si son conflictos en grupos, siempre lo que se busca son pues a esas personas, a esos cabecillas que al final siempre los grupos están dirigidos por alguna persona. Y son los alumnos los que voluntariamente se les puede ofrecer la mediación, son ellos los que voluntariamente aceptan si quieren o no ir a esa mediación. Además, son ellos los que eligen a las personas que les van a mediar, o sea, en ningún caso están obligados ni a hacerlo ni obligados a hacerlo con X personas. Luego, además, una de las características fundamentales es que la mediación es totalmente confidencial. Cuando van a la sala de mediación, por ejemplo, si tuviésemos una sala en el centro, van simplemente las dos personas que están en el conflicto junto con los dos mediadores. Y allí no hay ni el director, ni el equipo directivo, ni profesores. Ellos son los que pues terminan llegando a esa solución o no, pero bueno, en cualquier caso sí que firman un acuerdo en el que ambos pues deciden lo que sea mejor para seguir adelante. En la mayoría de los casos pues se decide un acuerdo de tú por tu lado y yo por el mío en la mayoría de veces, o simplemente pedir perdón a la otra parte, que muchas veces nos cuesta y hay que ir a este proceso de mediación para que este conflicto pare durante un tiempo y lleguemos a un camino común. En mi caso concreto, en mi escuela, tenemos también un plan de convivencia y bueno, dentro de los cargos que se le asignan a cada uno de los alumnos de clase, tenemos unos de mediadores y otros de vigilantes positivos. Los vigilantes positivos son los que se encargan de ver qué conductas buenas está habiendo a la hora de los patios, de los recreos. Y los mediadores son como un primer paso cuando hay un conflicto. Los implicados en el conflicto deben buscar a estas dos personas que son los mediadores dentro del grupo de mi clase en concreto y intentar solucionar el conflicto con esos mediadores. Si ese conflicto no se puede solucionar, entonces es cuando eso ya vendrían, en este caso a mí, que soy su tutor, para intentar mediar yo y darles la solución. Sí, sí, en los cursos, en las etapas iniciales, infantil, primaria, todo eso, al final el mediador, pues al final acaba siendo el tutor o la tutora, pero debería estar formado el profesorado para tener esas técnicas, que son técnicas que todo el mundo puede aprender, esas técnicas de la escucha activa, las técnicas de asertividad, los mensajes de primera persona, ese tipo de cosas, el lenguaje corporal cuando eres mediador, cómo haces la escucha activa con ese lenguaje corporal adecuado. Todo eso son técnicas que si todo el profesorado supiese, pues la mayoría de los conflictos se sabrían gestionar en esas primeras fases antes de que escalen, ¿no? Y de que vengan los padres y vengan a decirte que no sé qué ha pasado y que a mi hija le hacen no sé qué tal y cual, ¿no? Se gestionarían en el aula, en el centro, pero para eso necesita tener personas formadas en estas técnicas de mediación. Y la mediación escolar da eso, da la posibilidad de formar a muchas personas en eso, ¿no? Y, por ejemplo, en primaria, en quinto, en sexto de primaria, se pueden hacer ya... Quinto de primaria soy yo, tutor. Sí, pues ahí ya se pueden hacer equipos de mediación formados, donde hay alumnos y donde los alumnos pueden hacer ese tipo de cosas. Más abajo, pues se trabajan, sí, cosas como eso, los ayudantes o la patrulla de la paz o ese tipo de cosas que hay en muchos centros y tal, ¿no? Y en secundaria ya tienes que tener mediadores, tienes que tener un equipo de personas que están más formadas que el resto para trabajar eso. Eso es muy importante. Y cada año renovar o formar más personas para ir cambiando a las que están en el equipo de un año para otro. Entonces, en el centro que estoy yo, fuimos pioneros en eso y llevamos desde el año 2003 con un equipo de mediación. Lo más complicado de este tipo de sistemas o de convivencia y eso es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Mantenerlo porque el profesorado cambia mucho. Sí, justo ayer lo hablábamos también, que el problema muchas veces que nos encontramos cuando vamos también a formar a centros educativos es que cuando se trata de centros públicos donde hay un
muy alto nivel de interinidad, formas equipos directivos y, por ejemplo, en el caso de Jorge, que lleva muchos más años, hay centros a los que ha tenido que ir 3 veces en 3 momentos diferentes, 3 años diferentes, porque el profesorado había cambiado por completo. Entonces, al final, todo lo que tú enseñas y terminan formando un equipo de mediación a los 3 años, ese profesorado igual, la mitad ya no está en el centro y hay que volver a empezar el desde equipo cero. directivo cambia, Claro. las ideas. Claro, al final todo este movimiento de la gente que no tiene una plaza y que está un Sí, tiempo en un Claro, sitio, después pasa a otro, claro, no hay una estabilidad en ese claro. sentido. Pero bueno, también es verdad que pues, son más ofertas y más oportunidades para vosotros para poder formar a nuevo profesorado. bueno, sí, pero que Sí. al fin y al cabo, ¿sabes qué pasa? Que el esfuerzo para crear un proyecto como la mediación, ¿no? Que requiere para un centro, ¿no? Porque claro, crear un equipo formado y tal, pues son 2 cursos académicos más o menos, entre que empiezas a formar profesorado, luego alumnado, luego tal, luego creas un equipo, entre 2 y 3 cursos hasta que lo asientas, ¿no? Y haces un modelo encajado en tu contexto, en tu tipo de centro, ¿no? Que luego todo ese esfuerzo que se ha hecho, porque cambia el equipo directivo o porque tal, Hay que empezar desaparezca. desde cero, claro. Pues la gente luego dice, a mí déjame ya de mediación y Claro. déjame de telares, ¿no? Entonces, a veces es un poco, pues eso, dices, con lo que os habéis metido y ahora cayó esto, ¿no? Pues eso es Sí. el problema, ¿no? Jorge, tú que sí que has estado como más involucrado en el tema de formación, de profesorado en otros países, ¿es algo que veas que es algo factible o algo novedoso para ellos? ¿Son cosas que sí que están ocurriendo a la par que aquí? ¿O ves una diferencia en ese sentido? No, hay muchos países que no saben nada de esto, ¿eh? Saben de mediación, la mediación familiar, por ejemplo, ese tipo de cosas están en más países, ¿no? Pero la mediación a nivel escolar, muchos en Latinoamérica ni se la plantean, ¿eh? O sea, le parece que les hablas en chino, ¿no? Entonces, cuando les hablas y dices que esto puede funcionar, claro, la sociedad allí es completamente distinta, ¿no? Las relaciones es diferente, No, ¿no? incluso los conflictos son totalmente Claro, diferentes. sí, También hombre, hablamos de sociedades donde incluso pues, puede sí, haber armas o sí, un donde se país como permiten Colombia, cosas, exactamente, Claro. que aquí no vemos ni en las aulas ni, bueno, o sea, no es algo normal. claro, es diferente, pero no te creas que no está muy avanzado eso, ¿no? La mediación a nivel escolar surgió en los años final de los 50, 60 en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, para mediar entre las bandas del Bronx y todo esto que había en aquella época, porque personas que habían salido de las bandas las formaban en mediación para que luego cuando había conflictos, pues mediasen entre las bandas, ¿no? Y ahí surgió un poco como una manera de no saturar el sistema judicial, ¿no? Porque luego eran juicios y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues los programas los financiaban las fiscalías de menores y eso, ¿no? Surgió ahí. En España llegó en los años 90, así, con la gente del País Vasco, de Guernica, Juan Carlos Torrego en Torrego, Madrid, la gente en Cataluña, Boqué, Carmen claro. Boqué, empezaron a trabajar eso y a partir de ahí, bueno, pues ha habido momentos muy buenos, luego ha bajado mucho, ha quedado, y ahora parece que hay un momento Sí, bueno otra yo vez creo que que... ahora sí, vuelve a haber como esa evolución también de todo esto, porque también es ahora donde otra vez todo el tema del acoso y del bullying parece que se está moviendo mucho más, salen más casos a la luz, vemos muchas noticias que igual antes pasaban desapercibidas. Entonces yo creo que a cualquier comunidad educativa le preocupa esto que está pasando y quiere poner en marcha estrategias y, por ejemplo, la mediación pues da buenos resultados, saben que funciona y yo creo que por eso también viene esa inquietud por querer formarse. Sí, porque al final, bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no? No es una forma de solucionar un conflicto, sino simplemente ya el poder dar un paso para adelante y que no se dé ese conflicto, ya lo estás cortando de raíz. Sí, totalmente. Además, nosotros, por ejemplo, valoramos mucho el papel de la persona, por ejemplo, que está en el conflicto, solo el hecho de que acepte ir a una mediación, de que acepte sentarse con la persona con la que está en conflicto, acepte escuchar esa versión, saber los sentimientos, esa empatía que desarrolla, esa escucha activa. O sea, solo ese primer paso es algo que si no lo haces a través de la mediación, seguramente no lo harías. Entonces, eso es lo que hace que ese conflicto, que igual era pequeñito en tu aula, empiece a hacerse una bola que va a llegar a un punto que no vas Claro, a se saber enquista gestionar. y después Claro, a la mínima puede explotar. claro.
Sí, sale del centro y entonces ya interviene gente externa, familias o denuncias o tal, y entonces pierde el sentido que puede tener un conflicto. Es decir, lo primero que tienes que tener es la visión positiva del conflicto. Del conflicto voy a aprender algo y eso es educativo. En el momento que eso sale fuera, ya deja de ser educativo, sale fuera del centro, deja de ser educativo, ¿no? Entonces ahí el tener una estructura de mediación, de convivencia muy potente, te ayuda a sacar cosas de eso. Y a ver, los alumnos lo que tienen que aprender es que en su vida van a tener miles de conflictos. Entonces, si tienen técnicas, si saben gestionarlos, si saben resolverlos, eso les va a valer para todo, ¿no? Y Claro, la tienen que tener mediación, ellos también unas armas, ¿no? Unas herramientas para Eso poder es. solucionar sí, qué es lo que está pasando. No efectivamente. puedo girar la cabeza o hacer Totalmente. como que ya está pasado y ya está, sino se ha dado ese paso de intentar solucionarlo. Ujú. Totalmente. Eso es Será, imprescindible. será muy complicado también el tema de la mediación, entiendo yo, en cursos más avanzados de secundaria. ¿O Bueno, sí, cómo lo ves? a ver, los casos a medida que avanza, que las personas son adultas, son más complejos. Nosotros en mi centro se median casos de alumnos, que son los más sencillos, entre alumnos pequeños, tal, alumnos mayores, entre alumnos y profesores, entre padres y profesores. Hemos hecho mediaciones también entre padres e hijos. O sea, el sistema, cuando tú lo tienes funcionando y tienes adultos también formados, te sirve para muchas cosas. Hemos hecho Ujú. mediaciones familiares. O sea, porque tienes personas formadas para ello, si no, no podrías atacar ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, la complejidad viene, pues, bueno, los jóvenes siempre son más flexibles, ¿no? Cuanto más adulto, es más complicado que las personas Sí, entiendan la nos posición, sí, cerramos más en de la banda, o otra sea, ya parte. cuando me cuentas tu visión es como, pues no me importa, yo tengo la mía y punto. Sí, Sin ser más embargo, cuando cabezota, ¿no? somos más jóvenes, Sí, los jóvenes. empatizamos más y al final lo que queremos a esas edades es no tener conflictos. Es que le preguntas a cualquier persona y te dirá, pues es que yo, o sea, prefiero obviamente no tener conflictos, pero es verdad que a medida que nos hacemos adultos nos enraizamos en nuestra opinión y es esa y no me bajo de ahí. Mm, Entonces, por eso los conflictos siempre entre familia y profesorado son de los más complicados y necesitas mm. adultos para mediar. Ahí nunca pondríamos a alumnos a mediar Sí, esos claro. No. conflictos. La mediación, como funciona bien, es entre iguales. Es decir, que imagínate un caso entre un profesor y un alumno, pues los mediadores deberían ser un profesor y un alumno. El alumno va a elegir un alumno y el profesor va a elegir un profesor. Claro. O sea que al final siempre vas a tener un igual, pero para eso tienes que tener en el equipo de mediadores personas adultas y personas jóvenes, claro, para que te dé esa posibilidad. Entonces, ese es el ideal. Pero a veces, claro, cuando nosotros vamos a centros, a veces en ese centro el que el profesorado entre a formarse y entre a formar parte del equipo no es tan fácil. Y a veces solo pueden hacer un equipo de alumnos. Eso lo que da es un mensaje que estamos diciendo a la comunidad educativa que los únicos que tienen conflictos son los alumnos. Y no. Y eso no es verdad. Entonces, claro, por eso nosotros siempre planteamos Poder que formar a toda haya la comunidad, también Pero claro. adultos. no quiere el profesorado por no querer dedicar tiempo a una formación o porque piensa que realmente no es necesario porque con lo que sabe no para resolver problemas de niños, entre comillas, no hace falta. No, yo creo que la visión es más, pues porque al final todos los profesores tenemos una carga de trabajo muy alta y creo que al final, pues bueno, no deja de ser como otro proyecto más, otra cosa más que me piden desde la dirección y porque también yo creo que no saben muchas veces el impacto positivo que puede tener. Desconocen muchas veces eso, Sí. entonces pues nos implican o, bueno, ¿no? Yo creo que No, y también puede ir sabes qué por pasa, ahí. que los que menos quiere es el perfil de profesor que piensa que su profesión consiste en ir a dar su clase. Y hoy en día la educación ha cambiado mucho, tú lo sabrás. Es decir, ahora más que transmisores de conocimiento, somos, digamos, formamos personas completas. Y les formamos en inteligencia emocional, les formamos en normas básicas, les formamos Valores. en valores. Y claro, antes de llegar el profesor, se ponía allí en la mesa, pim, pam, eso se Matemáticas, acabó. toda la clase de matemáticas, me voy Claro, y ahí se acabó. Y ahora no es así, o sea, es más, es mucho claro. más importante, yo creo, toda la enseñanza que realizamos detrás de eso, ese currículo oculto, que yo para mí no está ni oculto, o sea, yo para mí ese es el visible totalmente, porque, pues eso, en la sociedad en la que vivimos, pues necesita que enseñemos ese tipo de valores, ese tipo de Sí, estrategias. Claro. ahora con el nuevo modelo competencial, ¿no? De la educación, pues va un poco en esa línea. Hmm. Es decir, ya no es tan importante el contenido. El contenido queda al final del currículum.
Lo importante son esas competencias que vas adquiriendo, que es una mezcla de todo, ¿no? Para la vida, claro, para entonces, vivir en una sociedad. Una responsabilidad, Eso es. saber estar en una sociedad, ¿no? Con mis Sí. compañeros, poder solucionar conflictos, poder, claro, todo Eso, eso. sí, trabajar en equipo, tener iniciativa, tener creatividad, tener empatía, todo eso va a valorar, que es lo que valoran las empresas al final, ¿no? O sea, porque el conocimiento, cuando tú tienes un título, se supone que lo tienes. El conocimiento lo tienes, se No, supone. no te van a preguntar qué nota has sacado en una asignatura o qué nota tienes de media de Nunca, la universidad, claro. nunca. Sí, son esas competencias blandas, ¿no? Que llaman, ¿no? Pues eso al final es lo que va a valer para la Sí. sociedad y para tu futuro. Y si entendemos eso, pues entonces sí que seremos capaces de educar de otra manera, ¿no? Y bueno, la mediación te da esas técnicas, esas estrategias que necesitas para ese tipo de cosas. Y es un proyecto muy interesante en los centros, yo creo, ahora mismo. ¿En qué consiste el consultorio de los conflictos? Bueno, pues el consultorio de los conflictos es una sección que abrimos hace unos meses en nuestras redes sociales porque cuando íbamos a talleres, a dar congresos y demás, nos dábamos cuenta pues que siempre a la gente que formábamos terminaban al final haciendo un corrillo y preguntándonos de casos personales de pues a mi niño le está pasando esto, o mira, soy profe y en mi clase he visto estas conductas, ¿cómo creéis que tengo que actuar? Y entonces, pues bueno, decidimos abrir esta sección. Es una sección donde familias, profesorado nos mandan casos de manera anónima y nosotros pues les damos respuesta a través de pues eso, técnicas de mediación, círculos restaurativos, estrategias cooperativas, cosas que nosotros ponemos en marcha también en nuestras clases y que creemos que bueno, pues les pueden ayudar para frenar un poco esas situaciones que están teniendo en sus aulas o con sus niños. Sí, ¿verdad? nos preguntan mucho, por ejemplo, madres o padres que a su niño o su niña, pues que es que la están haciendo pues un medio bullying, acoso desde hace mucho tiempo, que no sé qué, que no le hacen caso en el colegio, que tal, que qué hace, que si se enfrenta, que si no se enfrenta. Bueno, cosas de esas, cosas en las aulas de maestros y maestras que no saben qué hacer con determinados alumnos, qué hacemos, tal. Entonces, bueno, intentamos darles alguna ayuda, algún tip que puedan trabajar. Habrá situaciones también que os pondrán en una tesitura complicada, ¿no? Decir, Sí. Bueno, tengo es que que- aconsejar para, ¿no? O esto que le voy a decir a esta persona va a tener una consecuencia en un entorno escolar o en un entorno familiar. No, hombre, sobre todo yo creo que los casos pues, que más te impactan y más pues, eso, son esas mamás, esos papás que Sí. vienen diciéndote desesperados que nos ha pasado alguna vez de es que a mi niño le están haciendo bullying y el centro no hace nada y qué hago, ya no sé qué hacer, no sé qué. Y ves esa desesperación de una madre o de un padre y es como, es que muchas veces pues eso, el centro obviamente algo estará haciendo, pero igual pues no lo estamos viendo. O no lo está haciendo porque no tiene las estrategias, o por eso la mediación escolar, o sea, por eso el formar a una comunidad educativa, para que un centro tenga unas estrategias para enfrentarse a esos casos que estamos viendo que existen, y es que existen y no podemos mirar para otro lado. Además, ¿sabes qué pasa? Que cuando un padre o una madre tiene esa desesperación, ¿no? Y va al centro y tal, al final, si el conflicto lo tenía su hijo o su hija dentro del centro, se esté solucionando o no, se abran protocolos, pues esa reacción del padre o la madre genera otro conflicto mayor, que es con el equipo directivo, con el profesorado que sea. Entonces, de un conflicto ya han surgido otro. Sí. Entonces, y de ahí ya se extiende de una manera exponencial, ¿no? Y no sabes por dónde va a salir. Al final, pues bueno, es que lo tendré que cambiar de centro, es que ya lo he cambiado otra vez, es que yo qué sé, te cuentan cosas como muy dramáticas. Tampoco estás allí, tampoco sabes el caso. Claro, Habría que tampoco escuchar a tienes la otra un parte, ¿no? contexto tan amplio. Claro, claro, no. Nosotros al final en el consultorio, pues eso, damos respuesta a casos, por ejemplo, profes, tengo un ambiente en clase pues súper disruptivo, los alumnos entre ellos no tienen relación, ¿cómo puedo llevar a cabo esto? No sé qué. Pues bueno, le damos una técnica, unos círculos restaurativos, unas estrategias cooperativas, les damos una actividad específica, haz esta actividad, mira a ver cómo te funciona, no sé qué. O sea, más, pues obviamente ese tipo de casos. Al final, pues eso, cuando nos encontramos con estas familias, pues
al final das una opinión, pero No, bueno, un intentas poco, tranquilizar, claro, tranquilizar tranquilizar. y una opinión pues con Y mucho respeto algún, porque no sabemos, al final ya te no cuenta sabes una todo. parte Claro, y estás lo que viendo la hablamos en un punta conflicto de un hay dos iceberg y no partes. sabes lo que hay debajo. Totalmente, y luego que en un conflicto, lo bueno de la mediación es eso, que es que en un conflicto hay dos partes y escuchamos las dos partes. Si yo a mí me viene una mamá en el cole diciéndome que a su niño le están haciendo bullying en mi clase, espera, tú me estás diciendo esto, pero déjame indagar, déjame ver las otras partes que están implicadas, a ver sus versiones. Entonces la mediación hace eso, ¿verdad? Que deja escuchar a las dos partes y entonces, pues bueno, se tomará Sí, una decisión. y cuando aceptan la mediación, el conflicto se para. Sí. Y ahí ya has ganado un tiempo. Ahí se para y Mm. todo el mundo está a expectativa, ¿no? Y entonces eso baja mucho el nivel, se tranquiliza, escuchas a las personas, si le escucha a uno, le escucha a otro, lo cuentan varias veces y eso relaja mucho, ¿no? Y baja mucho el nivel de los conflictos. Porque todo el mundo piensa que lo que le pasa, y sobre todo los alumnos pequeños, que lo que le pasa es lo más grave del mundo que le puede pasar en su vida, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues eso tensiona mucho y que alguien les escuche, les entienda, Claro, eso es muy, muy es su importante. percepción de la realidad y es lo Claro, que a ellos en ese momento les está Totalmente. rompiendo todos los esquemas, ¿no? Sí, ujú, sí, 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 sí. sí, sí. Pero eso, en la mediación se dan cuenta de que su percepción a veces puede estar distorsionada porque la percepción de la otra persona en el mismo momento es completamente distinta. Entonces, cuando empiezan a dudar de, pues a lo mejor es que lo que yo vi, pues yo qué sé. Entonces, en ese momento, y si ella consigues que haya un pequeño Acercamiento. momento de Sí, empatía, de ponerse en la piel del otro, ¿no? Ahí, eso es magia. La mediación tiene una magia cuando funciona que te quedas impresionado, ¿eh? Impresionado. Bueno, yo estoy seguro que la gente que haya podido escuchar esta sección del podcast, seguro que se ha interesado y estaría dispuesta, ¿no? A dar un poquito más, a investigar, a indagar, incluso plantearse el formarse, tanto ellos como a lo mejor a nivel de centro. Daros las gracias por haber dedicado este ratito con nosotros y darnos esta visión, esta ayuda también para que otros profes, pues bueno, tengan estas herramientas para poder solucionar y mediar entre los conflictos. Pues nada, pues muchas sí, gracias a un ti. Ahí en mediacionescolar.org tiene un montón de cosas sobre mediación si quieren seguir formándose y tal. Y bueno, y pueden contactar con nosotros para cursos y eso a Sí, través de la página de Aprendiendo con Sira o la de pondremos aquí mediación. abajo en la descripción los enlaces para que la genial. gente que quiera Sí, un poquito más no se quede con ganas. Vale, genial. Pues genial. muchas gracias también a ti por darnos este espacio y que este proyecto pues siga adelante. A tope, hay que seguir con Muy estas bien, cosas pues de nada, educación. Muy bien, muchas gracias. muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao.